De Mapas y Revolución, Diálogos Feministas, es un encuentro que arma lazos para seguir pensando nuestros feminismos en red y nos invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de los movimientos feministas en la región. Un podcast de la Red TAL en colaboración con Abra. Hoy desde Argentina, revolución en las camas, en las casas y en las plazas. Hoy nos encuentra una frase que nos interpela y que nos habilita un diálogo intergeneracional, que es revolución en las plazas, en las casas y en las camas. Y decimos revolución en las plazas para poder pensarnos desde las marchas y el movimiento, tanto feminista como del LGTBIQ+. También decimos en las camas para poder pensarnos desde los vínculos sexoafectivos. Y decimos en las casas para poder pensar los mandatos en el ámbito doméstico. Mi nombre es Rocío Liébana, me dicen Rola. Tengo 37 años, milito en una colectiva que es feminista popular y disidente, que se llama Mala Junta, y tenemos un espacio territorial que se llama Casa Violeta, en donde acompañamos de forma feminista a situaciones de violencia por motivos de género, y también es un espacio cultural. Mi nombre es Gabriela Weber, tengo 63 años, soy médica generalista, tengo una especialidad en medicina general familiar, trabajo con una dedicación exclusiva en el Hospital Municipal Ramón Santa Marina, soy jefa de una unidad que es la Unidad de Medicina Familiar del hospital. Integro un equipo de asesorías en salud sexual, reproductiva y no reproductiva, más específicamente en asesoría en IVE-ILE, interrupción voluntaria y legal del embarazo. Mi formación en género pasa principalmente por estos espacios de asesoría y a través de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que actualmente integro. Y bueno, y como un punto final puse que soy actriz. Y lo pongo no porque sea una gran actriz, sino porque mi trayectoria como actriz ha generado grandes cambios con respecto a mí como mujer, como feminista y como un montón de cosas más. Así que me parecía importante mencionarlo. Bueno, yo soy Chabela, Coronel Ruiz. Tengo 17 años, recién cumplidos. Estoy en 5º año de secundaria. Ahora mismo no sé cómo determinarme como militante. Yo sé que milito, pero por el momento milito con los centros de estudiantes. Soy presidenta de mi centro de estudiantes, soy vicepresidenta. Lo hice durante ya 5 años que voy con ese cargo. Y también soy presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes, que representamos a todos los centros de estudiantes de Tandil y alrededores. Y además también soy actriz desde los 5 años, hago teatro. No sé si afectó tanto como yo creo en la militancia, tal vez sí en el emocionarme con algunas cosas. Como decías vos, sí te forma como persona. Y nada, acá estoy militando, creciendo tal vez de a poco, muy lento. ¿Revolución en las plazas? Sí, cuando pensamos en las marchas o en movimientos LGBTIQ+. Como feministas, creo que las plazas significan el espacio en donde nos hemos reconocido como feministas propiamente dicho, hemos conocido a otras feministas y en ese diálogo intergeneracional nos hemos ido formando y en la toma del espacio público, porque decimos plazas y en realidad es un escenario que es un poco ambiguo, ¿no? Digo, son diferentes ámbitos del espacio público que hemos decidido ocupar de forma masiva. Encontramos también la posibilidad de enunciarnos, de poner la voz en juego, de construir consignas, de construir una mística, que también es una mística muy cargada de alegría, y en esa mística también logramos construir sentidos que queremos poner sobre la mesa y dejarlos llevar a los distintos rincones que queremos interpelar. Un poco en contraposición a lo que te sucedió a vos, que me parece que vos creciste o transitaste las plazas desde muy chica. Yo todo lo contrario, viví durante mi infancia y mi adolescencia tardía, te diría, durante la época de la dictadura, así que lo nuestro era más un encierro, estar adentro de las casas, sobre todo porque mi papá era militante de izquierda y bueno, estuvo preso en
en la época de la dictadura y bueno, no se podía expresar ni decir nada fuera de las casas, todo lo contrario, había que meterlo bajo tierra, igual que los libros y las palabras, ¿no? Y bueno, y después justamente con la apertura democrática empecé mi carrera en La Plata y es ahí donde empecé a conocer un poco lo que era expresar en las calles, expresar en las plazas, expresar en todas partes, que para mí fue muy lindo. Y lo que más me marcó en relación a ese tema fue la época de la Marea Verde, cuando se empezó a debatir en relación al derecho al aborto legal. Bueno, no, se empezó a debatir mucho antes, ¿no? Donde justamente estábamos ahí por ingresar a la ley que tenemos actualmente. Y ese fue lo mejor que me pudo pasar en realidad, ¿no? Porque yo justamente estaba ya trabajando en estos espacios de asesoría de ILE en ese momento. Y fue muy lindo, ¿no? Fue como que todo eso, esa cuestión interna que tenía guardada de mi infancia y de mi adolescencia, es como que salió como un grito, ¿no? En ese momento. Bueno, eso es Creo que la jornada de previa y de espera de la votación de la ley nos encontró a las 3, ¿no? ¿En las plazas o no estabas vos, Chávez? Sí, yo estaba en la plaza con una amiga de mi mamá y yo estábamos ahí sentaditas esperando. Se estaba haciendo muy tarde, yo tenía clases al día siguiente, me acuerdo. Y me acuerdo que yo me tenía que ir, mamá se tuvo que ir conmigo y nos llamó la amiga de mi mamá y estábamos todos re contentos porque era la sensación, esa sensación de comunidad, de entender como... Ok, todos estamos pasando por este sentimiento de logramos lo que queríamos lograr después de años de lucha, después de un montón de cambios, un montón de charlas, un montón de debate para que estemos ahora con esto, con esta ley, que tenemos la ley, que estamos con esa sensación de felicidad y que eso te lleva a las movilizaciones, ¿no? Vos sabés que esto que decís, que te tuviste que ir y que después, bueno, te avisaron de lo que había pasado, me pasó algo muy parecido, porque yo fui en la del 2018, me fui a Buenos Aires, la pasé muy mal, lloré un montón y bueno, volví con mucha angustia. Y después cuando en el 2020 finalmente se aprueba, yo había decidido no ir porque no quería otra vez atravesar por esa situación. Entonces me fui a dormir y una amiga me llama por teléfono y me dice, vení porque tenés que estar. Y me puse arriba de la ropa que tenía para dormir. Me hacía calor ese día, me acuerdo, que después se largó a llover. Me puse así como un camisón, una camisa larga y me fui a la plaza, así nomás como estaba. Y me quedé como hasta las 3 de la mañana porque fue todo hasta muy tarde. Y bueno, me recuerda esto que vos comentabas. Y esa sensación de felicidad que teníamos todos. Y esa sensación de felicidad que te lleva cuando se logra algo y estás con una compañera con la que llevas militando hace un montón de tiempo y estás diciendo, ok. No me acuerdo cuántos años tenía en 2020, la verdad que no me acuerdo. Tendré que hacer cuentas. 4 menos. 4 menos. Claro, 4 menos. Era chica. Era muy chica. No, nada, y estaba muy feliz con mi mamá. Y me acuerdo que llegué a la escuela y estaban todos mis compañeros y yo siempre tuve mucho esto de compañeros como de muchas diferencias. Teníamos uno que tenía mucha plata, teníamos uno que vivía en una situación muy precaria. Entonces estábamos, que eso tiene la educación pública, estábamos todos sentados y en un momento una profe, no sé por qué lo comentó, pero le salió comentarlo, que me parece algo extraordinario. Dice, se aprobó la ley, ¿qué opinan? Nosotros estábamos así, como sentados. Yo le digo, no, yo estoy muy feliz. Mi mamá se abrió una cerveza anoche. Yo le puse a contar que habíamos hecho la noche el día que se celebró todo. Y nada, y mis compañeros como, no sé, no me importa en qué me afecta a mí. Y bueno, ahí llevó toda una conversación. La profesora no lo llevó mucho, la maestra no lo llevó mucho, sino que nos pusimos a hablar entre nosotros. Y lo cual me pareció que estuvo muy lindo porque ella no interfirió, sino que fuimos nosotros como hablando desde lo que sabíamos. Y tal vez tiene eso, el espacio, que nos llevó a un debate bastante amplio durante un rato. La Ley 27.610, conocida como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue sancionada en el Congreso Nacional de Argentina el 30 de diciembre del 2020 y promulgada el 14 de enero del 2021. En el marco de una extensa y acalorada discusión, minutos después de las 4 de la madrugada, el Senado dio el paso histórico.
El tablero del recinto indicó que la interrupción voluntaria del embarazo obtuvo 38 votos a favor para convertirse en ley. ¿Revolución en las casas? Sí, cuando tensionamos las jerarquías en los vínculos sexoafectivos. Cuando hablamos de revolución en las casas, se nos viene un poco a la idea la cuestión de los vínculos sexoafectivos. Y yo pensaba un poco en esto de, bueno, tiene que ver también con mi historia, con mi edad, con los momentos en que yo he vivido. Y pienso en los mandatos sociales, ¿no? Yo crecí en una época donde había que ser perfecto, desde el nacimiento hasta la muerte. Y todas tus relaciones y tus vínculos tenían que ser perfectos, porque así lo decían la sociedad, porque así lo estipulaba la sociedad. Y la heteronorma también, ¿no? Era imposible pensar en otras posibilidades más que la heterosexualidad o lo heteronormativo. O sea que había que planificar desde muy chiquito y hasta todo lo que veías y lo que investigabas y lo que estudiabas estaba relacionado con eso. Y el otro día, bueno, yo no sé si viví tampoco tanta historia así con ese mandato tan marcado, ¿no? Capaz que viví en una familia justamente un poco más liberada en ese aspecto. Y el otro día me encontré con un compañero de mi hermano de la escuela y nos pusimos a charlar. Y justamente me llamó la atención una frase de él que dice: toda mi vida fue perfecta hasta que me di cuenta que no iba a ser abuelo. Entonces, ahí entendí esa cosa de que uno nace, estudia, se casa, se reproduce, tiene hijos y se vincula o se proyecta su vida a través de esos hijos. Esos hijos le van a dar nietos y así entonces tu vida es perfecta. Entonces no hay frustraciones, no hay nada. Pero llegó un determinado momento de la vida de este hombre que venía justamente pensando de que toda su vida había sido perfecta, porque todo eso le había salido bárbaro, y se encuentra con que no. Y ahí apareció su frustración. Una decepción de estar acostumbrados a la familia tipo que voy a ser abuelo, voy a tener nietos, mis nietos van a tener hijos, sus hijos van a tener, y así. Esa familia tipo que estamos acostumbrados y que hoy también ¿está cambiando? Sí, cambia lento, porque nuestros padres todavía tienen el pensamiento de yo voy a ser abuelo. Yo teniendo 17 años, mis padres siguen pensando eso, más que nada mi papá, mi mamá no sé si tanto, pero yo voy a ser abuelo. Sí se abre más el debate o el cuestionamiento de ¿querés tener hijos? ¿O se te pasa por la cabeza tener hijos? Cuando sos chiquito te lo preguntan, pero también cuando sos adulto. Y sí, es como todavía sigue estando medio ligado eso. Hay un hilo me parece que podemos traer de estos diálogos que se generan entre la calle y el adentro, ¿no? Y las casas. Y que creo que las calles y nuestras demandas, cuando salimos a las calles, armamos carteles y cada cartel tiene una consigna distinta sobre lo que queremos problematizar. Y en ese diálogo que se genera, para quien transita en la calle y para quien los vende desde las redes, de sus casas o lo que sea, o lo que haya resonado de esa calle en cada persona, genera un movimiento, ¿no? Un trastoque que incluso nos interpela. Y pienso en cómo esa calle nos llevó a interpelar mandatos que pueden tener que ver con la sexualidad y pueden tener que ver con otras cuestiones. Creo que hay muchas mujeres que, sin considerarse feministas, que incluso con ciertas resistencias a esa identidad de feministas, igual han revisado, por ejemplo, el mandato en torno a las tareas domésticas, a las tareas de cuidado. No sé, a mí me pasó que como feminista popular, en ese momento, organizando las jornadas del 8 de marzo en los barrios, hacíamos el ejercicio de contar las horas de trabajo de las tareas de cuidado que ellas ejercían en sus propios hogares. Entonces la frase era: sacamos las cuentas y valemos mucho. Nuestro trabajo vale demasiado. ¿Cuánto tendrían que cobrar por mes? Y por más que desde ese cálculo hasta lo que ese cálculo no significaba linealmente un cambio en lo que ellas resolvían internamente en sus hogares, por lo menos había una dimensión ahí
un ejercicio de poner sobre la luz, de tomar cierta conciencia que por lo menos generaba seguramente un movimiento que es interno, que es corporal, que te cae la ficha, decimos acá en Argentina, que es interno, pero que después ponemos a jugar, ¿no? Para tomar otras decisiones. Que esas decisiones a veces son lentas y a veces nos acompañamos entre las amistades y entre las compañeras feministas en las decisiones que vamos tomando, pero que no puede ser, nunca el salir a las calles, aún no hayan participado en una marcha, va a dejar de la misma forma un lugar en el cual vivimos. Incluso pensando en las marchas, ¿no?, del colectivo LGTBIQ+, que las traemos a todas las ciudades, que no solamente están en las ciudades grandes, sino en las ciudades chicas. Eso genera resonancias, ¿no? Una palabra que usamos mucho las feministas, que es que cómo eso logra permearse en los espacios de trabajo, en las casas y en las escuelas también. Que las escuelas son ese espacio en el que no sé si se debate como se debería, pero sí está abierto el debate, no como en otras épocas en las cuales el debate era nulo. No se habla de esta, no se dice aquello, venís acá a estudiar y los temas que te damos. Sigue estando presente, pero de una manera más flexible y tal vez con más espacios de debate. Por ejemplo, ahora tenemos espacios feministas en los cuales podés ir y preguntar, o podés justamente abrir el teléfono y ver la información, podés, no sé, estar escuchando una conversación al lado tuyo sobre dos pibas que están hablando sobre qué hicieron anoche y sus relaciones y no sé qué, no sé cuánto, y ahí estás escuchando y informándote. Es otro el debate, está más abierto, y me ha pasado que estoy así sentada y me pongo a escuchar alguna conversación, porque he oído largo, y escucho ese tipo de conversaciones, y es distinto, porque años atrás es como, era distinto, no se escuchaba tanto, y ahora lo escucho más. Sí, el feminismo creció masivamente y en un punto salimos del closet y nos habilitamos, ¿no?, otros diálogos y nos logramos encontrar. ¿Revolución en las camas? Sí, cuando hablamos de derechos sexuales y no reproductivos. Revolución en las camas, para los adolescentes hoy en día sería rara. Es como, no sé si lo dirían de esa manera, o en los espacios que yo habito. Es como, tal vez tengo más espacios en los que yo puedo decir, quiero estar con una mujer, quiero estar con un hombre. Por ejemplo, tengo una compañera que abiertamente lo dice, y es como, bueno, bien, pero porque sos piba, porque si fuera un pibe todos los varones estarían lejos de él. Y eso se nota, se escucha, se ve. Y los mismos varones dicen, no tengo problema, mientras no se me acerque. Como se me pega, si no. Ay, y es como, lo siento viejo yo estando ahí. O sea, yo siento que es una palabra vieja y tienen mi edad, es como raro. Pero es verdad que sí hubo una revolución, hubo algo, un cambio, hubo cambios porque, bueno, evolucionamos. Por ejemplo, ahora tenemos ESI, se habla más, se debate más, y hubo situaciones en las que mis compañeros tal vez se abrieron a escuchar más al resto de gente y tal vez a escucharnos entre nosotros. Sí, eso sin duda, yo te lo puedo garantizar que sí que es así, porque en mi época no se hablaba ni en la casa, ni en la escuela, ni en la calle, ni en las plazas, ni en ninguna parte, porque estaba prohibido socialmente hablar de todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Y justamente a mí eso se me quedó. Yo me acuerdo cuando nosotras éramos chicas, ahora las chicas enseguida hablan con sus mamás o entre ellas, ¿no?, cuando inician sus relaciones sexuales y cómo te cuidás y qué haces y qué no haces o qué tipo de relaciones sexuales tienen, ¿no? Hablar de la homosexualidad era directamente imposible, era como que no te lo permitían en ninguna parte. Y bueno, justamente transitar estos espacios que transito en mi profesión me ayudaron a poder escuchar a muchas mujeres, principalmente mujeres, que vivieron diferentes situaciones en relación a su sexualidad y que ahora las pueden decir, que pueden contar, ¿no? Que muchas de ellas, como atraviesan todavía muchas situaciones de violencia y demás, tienen mucho miedo, ¿no? Pero igualmente siento que se puede contar, que se puede decir. Antes no. Antes, sí, inclusive he escuchado mujeres que han transitado abortos o interrupciones de embarazo desde de muy jóvenes, que nunca se lo pudieron decir a nadie.
que atravesaron por lugares clandestinos que hasta siento como que les vendaron los ojos para poder llegar a ese lugar, porque es como que tuvieron que borrar toda esa historia, y ahora es público, y ahora lo podés decir, está el deseo. El deseo principalmente está en el medio de todas estas cuestiones, ¿no? Que por más que sea una decisión difícil, ahora entre mujeres, cuando una compañera está embarazada y ves que no está tan decidida, le preguntas si está la pregunta, ¿lo vas a tener? Y hay un espacio sano en el que puede decidir no tenerlo o hacerlo desde su casa, si es que tiene pocos tiempos. Pero sí cambió un montón y sí cambió el debate, y entre compañeras es como, ¿vos querés tener hijos o no querés tener hijos? Está hasta la decisión de decir, ok, yo no quiero tener, elijo ligarme las trompas, por ejemplo. Sí, la pregunta del aborto creo que abrió miles de otras preguntas que tienen que ver con esto, digo, con también apropiarnos un poco de nuestros cuerpos. A mí me parece importante recuperar todo lo que fue el acompañamiento y la sistematización que hizo el socorrismo, sobre también sacar un poco de lo traumático a la interrupción voluntaria cuando es acompañada, cuando es deseada, cuando incluso el acompañamiento entre generaciones en eso. Gente más joven acompañando a gente más grande a hacer una interrupción. Y es el día de hoy que seguimos conectadas con un montón de mujeres que se acercan al feminismo porque siguen esperando en un punto alguna información, algún contacto para poder acceder a una interrupción voluntaria. Y ahí hay una red que siempre está como abierta en esto de reconocernos como pares. A mí me parece que el feminismo en lo personal me atravesó en esto de revolución en las camas de forma muy significativa. Yo me empiezo a cuestionar muchísimas cosas en torno a los mandatos en la sexualidad ya de grande, ya de 20 largos, y en diálogos rarísimos, como por ejemplo con la mamá de Chabela, que había sido mi docente, y que una vez nos juntamos a charlar sobre otras cuestiones, como con un poco la excusa de encontrarnos con alguien feminista. No existían espacios en los que nos podamos encontrar, y ahí reviso toda una relación larga en donde la sexualidad para mí estaba muy marcada por los mandatos. Y fue el mismo feminismo y ir conociéndonos y el politizar las experiencias personales y encontrarme con otra docente que me decía que era lesbiana y que lo vivía con total fortaleza y sin ningún trauma ni ningún reproche social, que me hizo pensar en por qué no me podía habilitar algo así. Y en ese compartir y politizar nuestras vivencias es que, por ejemplo, también me encuentro habilitándome pensarme como bisexual, después como lesbiana, y pensarme incluso con mi sexualidad como una entidad dinámica, como algo que puede ir mutando a lo largo de mi vida. Y en ese mismo sentido decidí también compartirlo con mi entorno y con mi familia. Como acá no hay nada que generar ninguna cosa encriptada, ni de confesión ni de nada, esto hoy es así, mañana puede ser asá. Y bueno, me parece que tiene que ver con esto, con lo que el feminismo nos habilita. El feminismo nos ha habilitado cosas tan transversales y tan inmensas que a veces es difícil sintetizarla en esta charla y en este encuentro. Creo que podríamos estar hablando horas de lo que el feminismo nos ha habilitado y nos va a seguir habilitando. En mi formación como médica, tuve una formación hegemónica, ¿no? Donde ya estaba pactado en mi formación, ya estaba pactado cómo era la relación médico-paciente. A partir de mi formación en género y de empezar a transitar estos espacios y de empezar a conocer todo esto, me doy cuenta de que la relación debía ser totalmente de otra manera, donde justamente lo importante no era yo. Lo importante era el otro, y el otro no solamente desde sus riesgos, desde sus problemas de salud, sino desde sus deseos. Me refiero no solamente a lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, sino a todos los problemas de la salud de las personas, ¿no? Ubicar a esa persona desde el deseo de cómo quiere permanecer sano, de qué manera quiere permanecer sano, de qué manera quiere llevar adelante su salud, y no yo como lo más importante o lo principal dentro de esta relación, ¿no? Como allá arriba, como dando órdenes a la otra persona en relación a esa relación, ¿no? Valga la redundancia. Hay una frase que creo que hemos construido del feminismo, que es: del feminismo no se vuelve, y tiene que ver, me parece, con esos movimientos que generamos, que son personales, que son a la luz de un colectivo y de los cuales después pensamos desde otra coordenada.
política, ideológica. Te invitamos a escuchar el próximo episodio de Mapas y Revolución, Diálogos Feministas, para seguir pensando nuestros feminismos en red. Un podcast de la Red TAL en colaboración con Abra.